hecho iniciar, ¿cómo se llama? La sesión con ya capturas, ¿no? Que es muy tedioso y demás. Es preferible ir armando el cuadro de costos poco a poco y a través de nuestros conocimientos. Vamos a ir colocando algunas variables que ya se tienen fe. Entonces, como por ejemplo el costo de cada avión y demás, ¿no? Entonces, sobre el costo de cada avión, obviamente los datos son tomados de páginas web del Internet, los costos reales, saben muy bien que existen negociaciones entre todos. Entonces, las empresas colocan, ¿no?, un costo estándar y luego de ahí ya sacan, ¿no? Entonces, a cuánto le están dando, si están rebajando y otros más, ¿no? Pero para nuestro ejemplo vamos a utilizar lo que ya está en medios de comunicación ya difundidos. Entonces, comenzaremos primeramente para ver cuáles son nuestros costos evitables, los costos que son, ¿cómo se llama?, principales, los diferenciales y los costos de oportunidad que posee cada, en este caso, nuestra estructura organizacional aeronáutica. Entonces, tenemos como los evitables son aquellos costos que pueden reducirse, ¿no? Por ejemplo, la llegada al destino, el desgaste. Por ejemplo, ahora, ¿en qué están reduciendo? Ya antes nos servían, ¿no? Si se recuerdan los que viajábamos antes, alguna vez en el servicio de té, en el servicio de catering, nos daban mínimamente al ir un café, un platillo pequeño, algo sencillo para comer y una sodita y un cafecito, ¿no? Ahora ya no, simplemente nos dan, si el tramo es largo hasta Santa Cruz, entonces ya nos dan ahí, ¿no? Un tecito y nada más, y una empanada. Entonces, antes no era así, ¿no? Entonces, se va reduciendo los costos para mejorar, bueno, supuestamente para mejorar la ganancia que tiene la entidad, ¿no? Ahora tenemos también los costos hundidos, que son justamente son los que no se puede conseguir, ya que son fundamentales para la toma de decisión, u otros o si otros van a decidir. Generalmente estos costos, perdón, un segundo, perdón, es que alguien tiene su camarita encendida y tenemos acá tengo un cuadro en todo este sector bueno, en todo este sector, en media pantalla, que no lo puedo quitar. No sé cómo se abre esta, perdón. No, ¿qué es esto? Un segundo, por favor. No me deja, deja de compartir. Ahora sí. No puedo quitar este cuadrito de acá, que está estorboso. Y aquí arriba vamos a colocar, por fin. Mil disculpas. Se me parecía así, no se podía ver nada de la pantalla, solo veía a los participantes. Ya, entonces los costos de marketing, costos de puesta en marcha de la ruta y demás, esos son algunos costos que sí no necesarios ni fundamentales, pero sí son parte del servicio, ¿no? Entonces tenemos otros, los diferenciales, lo que no podemos conocer. Pues hay momentos en los cuales pues se tiene que cambiar lo que es la ruta de vuelo. Entonces, oh, perdón, el tiempo de la estadía, porque las rutas no pueden cambiar, ¿no? El, el tiempo de estadía de la persona. Entonces, ¿qué significa, no? Entonces, que si bien un pasajero debería llegar en cierta hora, por inclemencias del tiempo, otros factores y demás, entonces lamentablemente el avión no puede llegar a la hora que está exacta. Entonces, esos costos, los diferenciales, tienen que también ser tomados, o perdón, no tomados, ¿no? Tienen que ser previstos o provistos para poder ya ser implementados, ¿no? Ahora tenemos también los costos de oportunidad. Son costos que una empresa tiene que dedicar, ¿no? Son recursos a una actividad en vez de dedicar a otra, ¿no? Estos costeos podemos ya mencionar justamente para hacer promociones o, por ejemplo, tenemos que está viniendo una fiesta. Me voy a poner un ejemplo imaginario. Vamos a imaginarnos que el día sábado va a ser Urcupiña, ¿ya? Obviamente el costeo de los vuelos van a incrementar por su escasez. Entonces ahí ya tenemos que mejorar, cambiar los recursos, cuestión que los boletos puedan ser comprados con precios razonablemente, si bien van a subir de valor, pero que no sean exageradamente, no tenemos que aprovechar las oportunidades, ¿no? Y esos costeos se determinan justamente en el momento cuando hay ciertas etapas en el tiempo, bien, obedeciendo el principio de materialidad. Entonces tenemos que nosotros ya
ver en qué momentos vamos a implementar políticas, ¿no? Más que todo la comercialización de boletos y las reservas de boletos tienen que ir por parte del departamento de marketing y demás, que van a hacer las previsiones. ¿Para qué? Para que así se proyecte un costo de venta o un precio de venta, perdón, ya aceptable, aprovechando, ¿no? Los momentos donde el pasajero necesita de suma urgencia, ¿no? Tenemos que recordar que es una empresa, ¿no? Que está buscando lucro, que al estar buscando lucro nuestra empresa, tiene que ganar, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos que aprovechar de estos momentos en los cuales la empresa puede mejorar, ¿no? Ahora, obviamente no le daríamos una propaganda, no sé, tal vez a Santa Cruz, donde en estos momentos no hay, ¿no? Ningún tipo de fiesta o algo, entonces ese costo de publicidad que tendríamos, podríamos disminuirlo. A eso se refiere, ¿no? Entonces, costos de oportunidad que podemos tomar para mejorar o incrementar nuestras ventas. Ahora, continuando, ¿no? Tenemos que conocer también nuestro impacto de la variación de nuestra actividad. ¿En qué momentos nuestra actividad tiene alzas de vuelos? ¿En qué momentos va a haber bajas, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, y no es por ser politiquero, ¿no? Tenemos muchos conflictos sociales. Entonces, en esos momentos de los conflictos sociales, ¿qué es lo que sucede? Los boletos de avión se disparan. Entonces, en las mismas empresas y aprovechan, ¿no? De que la gente no puede viajar por vía terrestre y necesita viajar por vía aérea. Y ahí es donde los precios de los boletos de avión se incrementan. Ahora, justamente cuando ya está muy extremo estos conflictos, ya está mucho tiempo, no se le puede seguir también explotando al pasajero. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos momentos? Ya salen, ¿no? Boletos promocionales, boletos solidarios y demás. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar nuestra oportunidad de venta, ¿no? Mejorando costos fijos, variar para poder, ¿cómo se llama? Mejorar, ¿no? Ahora también dentro de los mismos costos fijos tenemos los costos estructurales y los costos discrecionales, ¿no? Entre los costos estructurales tenemos, ¿no? El alquiler o arrendamiento de aviones, la amortización de los mismos, la misma flota de aviones que tengamos. En los discrecionales tenemos la publicidad y la formación de cultura de vuelo. Entonces, aquí llamamos cultura de vuelo, ¿no? Es justamente para qué fomentar el transporte aéreo. Si bien en nuestro país no es muy detonante, en otros países sí es muy importante, ¿no? Lamentablemente aquí en nuestro país tenemos pocas empresas, entonces que prácticamente monopolizan, ¿no? El servicio de aviones y transporte. En cambio, en otros países son N empresas, ¿no? Es como pasear en la terminal de buses de La Paz, un ejemplo, ¿no? Y podemos ver que en todas partes empresas de transporte terrestre y en otros países lo mismo. Cuando se va a algún aeropuerto se puede ver en todas partes distintos tipos de empresas, distintos tipos de aviones y demás. Ahí mismo también ya aparecen, ¿no? En este caso, los tipos de clases. Entonces, ¿a qué me refiero tipos de clases, no? Acá en nuestro país solo tenemos una clase, ¿no? Nos subimos al avión y volamos, no hay más. Pero en otros lugares sí tienen clases. Primera clase, clase turista, viajero común y otros más. Entonces, esas clases también nos permiten distribuir los tipos de vuelo. Entonces, un vuelo puede tener en otros lugares distintos tipos de precio acorde al tipo de beneficio que tengamos. Y lo mismo debería pasar acá, ¿no? Pero como nuestros tramos son tan cortos, entonces no vale la pena, ¿no? Que nosotros estemos separando en distintos tipos de, ¿cómo se llama? De boletos, ¿no? Lamentablemente aquí solo hay un solo tipo de boleto. Entramos a la empresa de transporte, por ejemplo, BOA, contamos a BOA, ¿no? Colocamos nuestra fecha, ¿no? De cuántos adultos van a ser. Un adulto, ya. ¿De qué fecha a qué fecha? De tal fecha a tal fecha. Destino, origen. Colocamos las cosas y aparece ahí en los destinos y orígenes, pero nada más, ¿no? Y nos aparecen los horarios de los vuelos en distintas fechas, pero no nos dicen, ¿no? Si es primera clase, segunda clase, tercera clase, ¿no? Entonces, no hay una cultura de vuelo, ¿no? Lamentablemente en nuestro país. Evidentemente por la escasez también de empresas que se tienen, ¿no? Hay muy poquitas empresas, demasiada escasez de servicio. Entonces, es un mercado grande que puede tener nuestro país. Y los costos variados que ya los conocemos, ¿no? Que no son aquellos que podemos, que podemos determinar a ciencia cierta. El gasto de combustible, el gasto de ayudas de navegación y los mantenimientos correspondientes.
porque no es un avión, no es igual que otro avión. Si bien estructuralmente pueden tener la misma marca, el mismo modelo, hasta el mismo tiempo de vuelo, todo, pero el desgaste por las rutas es muy distinto, incluso por el manejo. Hasta el mismo combustible y todo se va consumiendo de distinta forma, ¿no? Entonces, acorde a las revoluciones y vuelos, acorde al tipo de traqueteo que tenga, si necesita más aceleración, es como un auto, ¿no? Entonces, igual va a consumir más combustible si se acelera. Entonces, no podemos determinar a ciencia cierta cuánto se va a gastar específicamente, ¿no? No, pues, muy bien, se va a gastar 10.000 litros de ir, es un ejemplo, 10.000 litros para ir desde La Paz hasta Santa Cruz, ya, ida y vuelta, y solo 10.000, no puede cargar más. No, no podemos hacer eso, ¿no? Porque podríamos provocar incluso accidentes. Lamentablemente en nuestro país no hay, ¿no? No hay un clima estándar, no hay una ruta estándar que sea estable. Lamentablemente nuestro país tiene distintos tipos de climas y muchas variaciones. Y justamente ello hace que se consuma más. Si el clima está muy, muy extremo, obviamente el piloto va a tomar la decisión de levantar el vuelo y estar sobre el clima intempestuoso. ¿Y qué va a conllevar eso? Un gasto de combustible más elevado. Entonces, esos costos no se pueden saber a ciencia cierta cuándo van a suceder y cuándo no. Tampoco podemos saber si por algún motivo puede pasar una paloma y golpear una paloma u otra ave, golpear una de las alas. Y aunque no parezca, un avión está yendo a mucho kilometraje, a mucha velocidad. Entonces, esa velocidad, aunque sea de un pequeño animal, puede provocar un daño severo. Sí, evidentemente no puede provocar un accidente fatal, pero sí un daño que a la larga puede conllevar a que nuestra nave no pueda despegar. Entonces, ese mantenimiento no está dicho, ¿no? Como puede ser que tenga un viaje tranquilo y no tenga ningún problema de algún daño o algo, o como puede ser que sí tenga. Entonces, por eso es que los tenemos costos variables. Los mantenimientos no pueden ser estándar. No es, ¿no? Como tener un auto. Cada 5.000 kilómetros le voy a hacer una chequeadita. Cambio de aceite, cambio de... Si evidentemente hay, ¿no? Ese procedimiento a cada cierto tiempo de vuelo, tanto a tiempo de vuelo como a tiempo de recorrido de vuelo, existe esa variación para el mantenimiento y cambio de los líquidos que posee un motor y un rotor, ¿no? Entonces, eso sí sí podríamos controlar, pero los otros mantenimientos, como el desgaste, que se le arruine alguna bujía o alguna parte interna, no se puede determinar a ciencia cierta. Incluso el mismo fabricante nos podría pasar ya dar, ¿no? O tal vez por el tiempo de uso, porque lamentablemente en nuestro país, si bien a la fecha están los 737 de tipo 700 y 800, los que son de moda, como se dice, ¿no? Nosotros alquilamos los Boeing 737, el 300 y el 400 si más no recuerdo, es lo que estaba leyendo en la autoridad de información de Bolivia, ¿no? Entonces, estos son los que han arrendado nuestro país. Los Boeing tipo 737, modelo 300 y 400, ¿no? Imagínense, ya estamos a la fecha en el 700 y 800. Entonces, ya han pasado mucho tiempo. Entonces, estos aviones tienen también su tiempo de vida, ¿no? Entonces, ahorita vamos a verlo, acorde a norma, cuánto tiempo de vida, según nuestro país, debe tener un avión, ¿no? Entonces, eso también conlleva que a una determinación, ¿no? De la depreciación y a revalúos técnicos constantes. Entonces, ¿por qué? Porque si evidentemente podemos estar tomando un vuelo, ¿no? Un avión, ¿no? Podemos estar alquilando o arrendando un avión 737 de hace, no sé, unos 10 años atrás, los más viejitos, el avión puede tener la total funcionalidad. Es lamentablemente, ¿no? Lamentablemente nuestra cultura boliviana tiende a buscar, ¿no? Lo demasiado barato para poder disminuir los costos. Entonces, obviamente en afuera nos van a dar un arrendamiento más económico para este tipo de aviones, ¿no? Pero incluso así no es económico. Es de 260.000 a 236.000 dólares el arrendamiento mensual. Pero vamos a ver si está bien comparado a la fecha, ¿no? Entonces, vamos a aplicar ese mismo arrendamiento a aviones actuales. Vamos a ver si conviene o no conviene, incluso para ver si se puede comprar o no se puede comprar el avión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez ya que conocemos estas variables, todo, ya tenemos que ver nuestros costos operativos.
Tenemos los directos y los indirectos, ¿no? Entonces, dentro de los costos operativos directos, son aquellos, ¿no?, que están relacionados tanto a los pasajeros, a la aeronave y también a los gastos de combustible y de comercialización. Los indirectos ya no podemos saber a ciencia cierta cuáles son, ¿no ve? Entonces, no son los que están directamente vinculados a la actividad del avión e incluso al confort del pasajero. Entonces, estos mismos ya están denominados y bueno, categorizados en la ingeniería de mantenimiento, donde podemos ver ya, ¿no?, qué tipo de mantenimiento, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer y se tiene que programar, ¿no? Pero no es a ciencia cierta cada vez, ¿no? Sino es cuando se necesite o cuando sea muy vinculante a el desenvolvimiento del avión. Y por último tendríamos los costos no operativos, ¿no? Donde tenemos obviamente los costos financieros, administrativos y otros más que afectan al desenvolvimiento de nuestras naves y servicio. Tenemos acá un pequeño ejemplito de los costos que tenemos que aplicar, ¿no? Entonces tenemos en nuestros costos operativos ¿cómo se llama? El coste del avión, o sea, ya sea su arrendamiento y otros más. Tenemos los costos fijos de mantenimiento y también los tratamiento para ver si nuestra tripulación se encuentra en su pleno funcionamiento, ¿no? Y los variables, los que no podemos controlar, ¿no? El combustible, las tasas aeroportuarias, dónde llegamos, ¿no? Porque no son las mismas tasas estar en Santa Cruz, Cochabamba o incluso salir del país, ¿no? Después tenemos los de costos de mantenimiento de la tripulación, de salud y otros más. Y también podemos medir estas variables acorde a qué, a las horas de bloque o las horas de vuelo, ¿no? Ciclos de vuelo y otros más. Entonces, esos serían nuestras variables de medición de los costos variables, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Podemos decir, vamos a volar hasta Sucre, ¿no? Entonces, sabemos que ir a Sucre es toda una aventura, porque no va directo. Hay pocos vuelos que van directos. Entonces, lamentablemente los vuelos que van a Sucre van rebotando por todo el país, ¿no? Van rebotando de La Paz a Cochabamba, de Cochabamba a Santa Cruz, de Santa Cruz y recién, ¡pum!, a Sucre. Peor es ir a Tarija, porque rebotas más. Vas de La Paz a Cochabamba, de Cochabamba a Santa Cruz, de Santa Cruz a Sucre, de Sucre, Tarija. E incluso así hay todavía una ruta más terrible. Es la ruta de Yacuiba, que me tocó ir para ir a hacer un trabajito donde reboté por toda Bolivia, pero no fui a Cochabamba. Fui directito, de La Paz a Santa Cruz. Ahí estuve esperando una hora y media. De Santa Cruz volé hasta Sucre. Ahí esperé igual otra hora y media. Y de Sucre volé hasta Tarija. En Tarija ya hice el desembarco, todo, y cambié de avión a esas avionetas, las pequeñitas, las que le dicen Mosquito, a esas cambiamos. Y de ahí abordamos esa avioneta y recién llegamos a Yacuiba. Entonces, esos costos, ¿no?, que incurren, ¿no? No son determinados, no podríamos saber a ciencia cierta qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos cambiando de avión en avión, porque iba cambiando de un avión a otro avión. No mantenía el avión, se hacía transbordos entre aviones. De Santa Cruz cambia a otro avión, ¿cómo se llama? De Sucre cambia a otro avión. Y de Sucre a Tarija fui en otro. Entonces cambié unas 3 o 4 veces de avión. Entonces los mismos no pueden conllevar, ¿no? El saber cómo vamos nosotros a dar el mantenimiento, cómo es la atención al pasajero, cuántas escalas va a tener, ¿no? Entonces esos mismos ya se encuentran en nuestros costos operativos directos al pasaje. Entonces, ahí vamos a determinar, ¿no? Cuánto va a costar tal lugar, el gasto de combustible, el gasto del personal, cuántos pilotos se van a necesitar y otros más, ¿no? O si vamos a hacer actividades parcialmente realizadas, ¿no? Vamos a cambiar de una empresa a otra empresa. Ahora, evidentemente, antes sí se cambiaba de avión en avión, ¿no? Entonces cambiábamos de BOA, se cambiaba a Amazonas, pero ya eso era un trato entre ellos. Ahora no, ya no hay eso, ¿no? Lamentablemente todo es directo y a veces los vuelos se retrasan justamente por eso, ¿no? Porque lamentablemente solo hay una sola empresa que realice este tipo de servicios de rutas muy largas. Eso, colegas. Entonces, ahí ya tendríamos nuestros primeros costos operativos específicamente directos al pasaje. Asimismo, también tenemos que conllevar, ¿no?, otros costos variables, como son los seguros, indemnizaciones, el servicio a bordo que se tiene, ¿no? Entonces, estos gastos que se incurren
tienen que ser absorbidos, ¿no? Por el ente. Entonces, tampoco son fijos, ¿no? ¿Por qué? Volvamos al ejemplo, ¿no? Del salto de avión en avión. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ya llegué a un lugar, nos hicieron desembarcar y nos quedamos en el aeropuerto en Santa Cruz. No recuerdo si era el Trompillo o el otro, bueno, no recuerdo muy bien a qué aeropuerto nos hicieron desembarcar. Llegué ahí, entonces estábamos esperando y nos vinieron a invitar unos sanguichitos, ¿no? Entonces, por cortesía de la empresa, porque estábamos hora y media o 2 horas estábamos sentados hasta esperar nuestro transbordo. Entonces, esos costos de refrigerios no se conllevan, ¿no? No se puede saber, porque había un retraso, evidentemente, ¿no? Porque el vuelo era de saltar ahí, había 15 minutos para cambiar de avión en avión y de ahí a otro lado. Entonces, iba a llegar mucho más antes, pero me atrasé 2 horas, ¿no? Incluso antes de partir hubo un percance y no podíamos salir del avión. Si bien el avión ya estaba ahí y ya estábamos nosotros sentados en el avión, no tenía permisos para salir porque el clima estaba con desperfectos. Entonces nos quedamos igual ahí una media hora más adicional hasta que después de la media hora, ¡fa! Ya salió el avión, llegamos a Santa Cruz y ahí nos indicaron que otra vuelta hay problemas en el clima en el tramo hasta Sucre y esperamos 2 horas. Ya se arregló a las 2 horas y ¡fa! Y volamos, ¿no? También eso conlleva, ¿no? Que si el vuelo también tiene una repercusión de una tardanza muy elevada, ¿qué va a pasar? Se le debe indemnizar, ¿no? En ciertos rangos al pasajero, incluso dándole de comer, dándole llamadas, si es mucho tiempo, hasta estadía, el pago de la estadía, ¿no? En algún hotel cercano para que pueda descansar. Porque, lamentablemente aquí en Bolivia no se ejecuta mucho eso, ¿no? Porque hay momentos en los cuales he visto amigos que han llegado y han esperado 8, 12 horas, ¿no? Donde estaba, bueno, ellos me indicaron, he esperado casi 10 horas, 8 horas porque había un retraso fatal. Evidentemente, cuando están viajando a otro país, les pasa eso. En nuestros tramos no es tanto. He escuchado de 2, y en el caso mío, 2 horas, ¿no? Es así lo que más he tardado en esperar el cambio de avión, pero por problemas del clima, ¿no? Eso, entonces, incluso los servicios a bordo también tienen que ser categorizados. Así es, colegas. Antes de continuar, vamos a ver un poco, bueno, aquí ya terminamos. Vamos a continuar y vamos a ver las nuevas modificaciones que saca la Administración Tributaria, ¿no? Entonces, el Servicio de Impuestos Nacionales, el año 2018, a través de su resolución 24, que es justamente la que estamos viendo ahora, esta resolución, aquí está, la resolución 1824. Este es el año, por si acaso, el año 2018, y este es el número de resolución. Entonces, el año 2018, a través de esta resolución, la 24, hace nacer este nuevo formulario, bueno, modifica el formulario 541 a su versión 3, ¿no? Para la liquidación del impuesto a las utilidades por actividades parcialmente realizadas en el país. Acorde a lo que se nos menciona en el artículo 42 del Decreto Supremo 24051 y su procedimiento correspondiente en el Decreto Supremo 26462, también se nos menciona lo siguiente, ¿no? Que una empresa, por ejemplo, en este caso era Avianca, se me fue otra vuelta el nombre de la empresa peruana. Avianca era, ¿ve? Avianca, la empresa, por ejemplo, Avianca, como vamos a poner como ejemplo. La empresa Avianca, que percibe actividades e ingresos en nuestro país por transporte de pasajeros, perdón, tendrá, como se llama, que efectuar, como se llama, el llenado de este formulario, acorde a su participación en nuestro país. Supongamos, ¿no? Que la empresa Avianca tiene una participación, porque la mayoría de las empresas arrienda sus aviones, ¿no? Tienen una participación aquí en Bolivia, de su capital, ¿no? De 70% de capital peruano, 30% de capital boliviano. Entonces, del 30% es como se llama de lo que se va a pagar con el IUE a través del formulario 500, del que ya conocemos. Pero del 70 se va a hacer una liquidación adicional. ¿Por qué? Porque no puede pagar, ¿no? Porque va a pagar también IUE a Bianca en su territorio. Entonces, pero de las actividades parcialmente que está realizando acá en nuestro país, también tiene que pagar no el mismo porcentaje del 25%, sino un porcentaje aplicando la base presunta, ¿no? Que está amparada en la resolución 1713.
Entonces, en la resolución 1713 nos habla, ¿no? Del principio de base presunta, donde la administración tributaria presumirá, no a ciencia cierta, la existencia de ganancias, obedeciendo al principio de fuente, donde en el principio de fuente que toda utilidad que venga de otro país hacia Bolivia no pagará tributos, pero toda utilidad que quiera salir de nuestro país tendrá que pagar un tributo. Asimismo, obedecemos el principio de doble imposición. Entonces, en este principio de doble imposición no puede pagar el ente o la actividad económica en dos lugares. Entonces, la actividad económica va a pagar su IUE, su impuesto a las utilidades habitual, en su país a través de un porcentaje, pero del remanente de la utilidad, o sea, lo hagamos un poquito más práctico, ¿no? Perdón, aquí tengo mis cuadritos, pero voy a hacerme otra hojita para que me haga entender mucho mejor. ¿Ya? Aquí, esto de los activos pacientes reales. Y también, lamentablemente, no es parte de no es parte de mi culpa, ¿no? Lamentablemente, la administración tributaria ha bloqueado el acceso a los formularios. Entonces, solo podemos ver nuestros formularios acorde a nuestra actividad económica. Entonces, y tocarlos, ¿no? Y una vez de que ya mandamos su agente de información, recién podemos llenar. Por ejemplo, en el caso del 200 y 400, si ustedes entran al CIAT versión 2, a DDJs no hay su formulario 200 y 400. Pero ¿qué hacen previamente? Entran al CIAT facturación, entran al registro de las compras, mandan las compras, las ventas, y después de haber mandado, ¡pum! Recién ahora aparece el 200 y el 400. Uno antes tenía que sí o sí, podía hacer cualquier cosa, ¿no? Podía mandar el 200 y 400 primeramente y después mandar el libro de compras. Los impuestos nacionales ahora te obliga. Lo mismo sucede con las retenciones y también lo mismo sucede con los otros formularios. Como no tenemos la actividad específica, no tenemos por qué tocar el formulario. Eso según la administración tributaria, que eso está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos muy bien que tenemos derechos y obligaciones, y uno de nuestros derechos es conocer las obligaciones futuras. Entonces yo como contribuyente o como o empresa unipersonal o incluso como persona natural, debería poder ver el formulario y poder experimentarlo porque está dentro de mis derechos. Pero lamentablemente con esta versión 2 todo está bloqueado y no se puede ver. Y generalmente en estas sesiones enseñaba a llenar de manera práctica en el portal. He intentado hacer mis pruebas piloto ayer para ver, no podía acceder al formulario 541. Estaba bloqueado para mi NIT. Entonces, no, ya no puedo ya acceder y poder hurguetear como antes, ¿no? Pero más bien, Dios gracias, he logrado conseguir un pequeño formularito, ya, ¿cómo se llama? De la obligación, ¿no? Para que podamos ver y hacer un simulacro de cálculo. Pero era mucho mejor verlo en el portal, ¿ya? Así es, entonces, colegas. Segundo, por favor. Así es, colegas. Entonces, vamos a ver ahorita cómo se llena, ¿no? Pero previamente vamos a ir viendo el cómo, vamos a ir viendo cómo deberíamos haber calculado, ¿no? ¿Cómo va a salir? Primeramente, tenemos acá el formulario, ¿no? Bueno, este no es el que está en el portal, lamentablemente, ¿no? Solo está el cuerpo, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Su supuesto llenado, pero ya no se ve toda esta parte, ¿no? Toda esta parte de acá arriba no existe ya. Directamente ahora es esta parte, todo esto. Para economizar datos, a partir de aquí se puede tocar ya el formulario. ¿Cuándo se podía acceder? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos acá nuestros ingresos brutos. Luego de acá tenemos acá ya automáticamente calculaba la renta neta presunta, el 16% del importe de la casilla 101. ¿Qué hacía? Vamos a tener que hacer un pequeño Excel, colegas. Pues tenemos acá los ingresos, ¿no? El ingreso. Vamos a poner un ingreso por 250.000 bolivianos. Ya, es un ejemplo, ¿no? Acá sacábamos aquí teníamos ya la renta presunta, ¿no?
la renta presunta. Y aquí calculamos el 16%. Teníamos que pagar 40.000. Entonces, eso era lo que se tenía que cancelar, que aparecía aquí ya calculado. Entonces, de aquí, de este importe de acá que sacábamos de la renta presunta, se sacaba el 25%. Entonces, para lo que era el pago del impuesto, ya, perdón, mil disculpas, pago del impuesto, calculábamos la alícuota. Vamos acá, para que sea más sencillo, me voy a insertar una casillita, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos viendo esto, licenciado? Si esto no nos aplicaría, porque evidentemente es parte de la determinación, es parte de las obligaciones que debería realizar la empresa, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. En los ingresos presuntos tenemos este valor al 100%. Aquí le vamos a sacar el 16%. A este resultado le vamos a calcular el 25%. Entonces, a 40.000 por el 25%. Entonces, 10.000 bolivianos, o sea, de 25.000 estaríamos pagando 10.000 bolivianos por concepto del tributo. Aquí está. El tributo aquí saldría. Tendríamos el código 622, que son los pagos a cuenta. Pues hay algunos casos donde nosotros pagamos por demás el tributo. Antiguamente, colegas, ahora este código 101 ya se llena de manera automática. ¿Por qué? Porque ya jala la información de un módulo de agentes de información que pide, ¿no? Entonces ya jala la información. Asimismo, también este monto de acá va a jalarse también del libro de ventas, del total, ¿no? El mismo sistema está calculando, está sumando toditito y está ahí colocando. Si hemos facturado en todo el año 2 millones o 3 millones, ya aparece ahí esta casilla. Entonces, por eso ha habido quejas. ¿Por qué? Porque el sistema solo está calculando el total de los ingresos, solo está sumando el código 13, pero no está tomando que también hay montos exentos. Entonces, por ejemplo, si evidentemente se emite el boleto, porque el sistema de reservas genera, ¿no?, los boletos y los tickets de avión, pero ya los genera de manera automática. Lo va a jalar, ¡pum! Lo jala, todos los boletos de avión lo va a jalar, pero no nos va a decir cuáles son, ¿cómo se llama?, exentos. Como por ejemplo cuando vuelan con el cuerpo diplomático y personas que están representando a Bolivia, se les exime del pago de los tributos, ¿no? Se le exime a la empresa el pago del tributo por parte de ellas, de esas personas que están viajando. O sea, no pagan IVA. Entonces, el ingreso es diferente. Entonces, el sistema a ratos no jala al 100%, sino está jalando al 87%. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una diferencia en contra de nosotros. Entonces ahí es donde está saltando ya las primeras fiscalizaciones, porque el contribuyente no se daba cuenta, pues, que lamentablemente el sistema no te exponía al 100% del boleto, sino te exponía al 87%. Como sabes muy bien, el impuesto al valor agregado es un impuesto de carácter indirecto. Entonces, que se transmite al consumidor final, a diferencia del IT, que directamente es un impuesto directo y se carga a la cuenta de gasto. Entonces, es muy distinto, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tenemos un boleto de 1.000 bolivianos, ¿qué va a pasar? ¿El impuesto grabado por los ingresos brutos va a ser 1.000? No, va a ser 870. Pero ¿qué pasa si yo tengo un boleto de avión de un futbolista o de un diplomático? El boleto de avión está liberado del IVA. Entonces, ahí sí va a ser sobre los 1.000. Pues ya ha habido casos en los cuales no ha tomado esos 1.000, ha tomado por 870. Y luego cuando le han hecho fiscalización, no se ha podido dar cuenta en el momento. Ahí es donde se tiene que registrar. ¿Y qué pasaba? Golpeaba, porque es una cadena de golpes. Si tú mandas menos ingresos, automáticamente pagas menos IUE. Automáticamente estás compensando menos IT. Automáticamente también estás mandando mal información del formulario 541. Entonces, por eso es que era necesario que se armen cuadritos de presentación de los boletos adicionales, ¿no? Que lo hacían los sistemas informáticos. Colocaba ingresos al 100% e ingresos al 87%. Y ahí ya tenía uno que sumar, ¿no? Pues ahora lo interesante que ya impuestos ha sacado, ¿no? Que tiene que haber diferenciación de las facturas. Ya ahora ya se puede controlar fácilmente, ¿no? Bueno, ya se va a poder controlar fácilmente, todavía no,
pero ya está la propuesta en la norma, todo, siempre ha estado, desde el año 2018. En la resolución 2118 del sistema de facturación estaba, pero todavía no estaba implementado, ¿no? La emisión de dos, tres, cuatro talonarios por actividad económica. Entonces, por ejemplo, debería haber tenido la empresa un talonario por sobrepeso. Entonces, si tenía más carga, un talonario específico o una dosificación específica para emitir facturas por el sobrepeso. Una dosificación específica para emitir el boleto de avión. Otra dosificación específica para emitir boletos de avión, pero para representantes del cuerpo diplomático y otros que están exentos, ¿no? Incluso también, ¿no? Si se recuerdan, hay también ¿cómo se llama? Los vuelos al 50% para bueno, creo que es al 10%. Se me fue, mil disculpas. 50 o 10% es que es para para las personas mayores ¿cómo de la tercera edad. Creo que es el 10, ¿no? Entonces se me fue el dato, mil disculpas. Entonces, esos también debería haber su propia dosificación. La norma específica del sistema de facturación electrónico menciona que debería existir así las dosificaciones. Pero ya, entonces, así, entonces ahí llevaba este dato, ¿no? Entonces acá tendríamos que haber tenido un dato más específico, ¿no? Entonces, ahora, en nuestro ejemplo, ya hemos visto cómo se calcula. Y volviendo, ¿no? Entonces, ¿cuándo había ese código 622, 740 y 747? Cuando la empresa pagaba por demás. Entonces, había casos que pagaba por demás. Una vez de que pagaba por demás, ya, entonces ahí ya se colocaba ya acá en estas casillitas el pago que hizo por demás. Y luego de ahí se sacaba la diferencia y teníamos acá un valor, una renta pagable de un monto X. En nuestro ejemplo va a ser los mismos 10.000. Y aquí tenemos, no lo quiso, que desde el código 924 hasta el 955 son los cálculos de la mora. Entonces, en este caso no hay mora, colegas. Entonces, no hay multa, nada, entonces no se llenaría. Automáticamente se repetiría 10.000, 10.000. Y acá tendríamos el código 677 que corresponde a los valores o a los famosos CDIM y CENOCREF. Bueno, CENOCREF nunca vamos a ver, ¿no? Porque es justamente para beneméritos del Estado y también para, ay, ¿cómo se llaman estos? Para las empresas de electricidad, ¿no? Entonces, que reciben los certificados o notas de crédito fiscal, ¿no? Pero generalmente lo que se utiliza son los CDIM. Entonces, estos CDIM se van a consignar en esta casillita, los certificados de devolución impositiva, que se pueden comprar. Generalmente cuando uno compra bueno, cuando hace exportaciones, nos dan los CDIM. Y entonces estos CDIM que tenemos son transables. Hay momentos en los cuales la empresa no los necesita, entonces los vende. Y generalmente los bancos son aquellos entes que realizan la adquisición de estos CDIM. Muy bien, entonces llenaríamos esto y terminaríamos pagando los 10.000 bolivianos, ¿no? O sea, este cálculo de acá que hicimos previamente, pagaríamos los 10.000. De 250.000 bolivianos se pagaría 10.000. Este es el pago del impuesto efectivo, ¿no? Ahora ponemos otro cálculo imaginario, digamos por 10.000 o por 100.000. Entonces pagaríamos de cada 100.000, 4.000 bolivianos y del impuesto por actividades parcialmente realizadas en nuestro país. Entonces, este es el pago que tienen que realizar las empresas, acorde a su facturación. Ahora, obviamente, eso es, ¿cómo se llama? Esto es imaginario. Sabemos bien que una empresa de vuelos no factura pues 100.000, ¿no? Si sus costos operativos por alquiler de aviones es de 260.000, obviamente su renta presunta no va a ser pues 100.000, ¿no? Entonces, podemos saber así a ciencia cierta cuánto es lo que factura un avión sin necesidad de saber el número de boletos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con el principio, ¿no? Todo es, colegas, ahora, ¿no? Es lo que está de moda. Y si quieren ser buenos financieros y demás y hacer buenas proyecciones, es recomendable leer la resolución 1713, que es justamente la resolución que Impuestos Nacionales utiliza para ejecutarnos, ¿no? El cobro de impuestos. ¿Han debido escuchar alguna vez, estos de impuestos me están cobrando 1 peso, pero ¿de dónde sacan ese 1 peso? Uno no sabe cómo calcular, uno revisa la parte contable, le da las vueltas, todo, y no hay. Entonces, a modo de conversación con ustedes, ¿no? Esta RND les recomiendo que lean. Ahí están los métodos de cómo hace la presunción de impuestos nacionales y por qué nos cobra. Pues aquí podemos leer este datito, ¿no?
en la resolución 1713. Ahí está. Tiene ahí, y justamente los que hemos pasado contabilidad y demás, los que somos auditores de carrera, siempre nos hemos preguntado, pero ¿para qué nos enseñan cálculo uno si no es, si no es, ¿cómo se llama? Si no es vital, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a aprender esta materia si máximo necesitamos sumar, restar, dividir y hacer regla de tres y aprender a hacer porcentajes? Y obviamente, ¿no? Las leyes impositivas, pero en la parte de matemática, ¿para qué utilizaríamos? Y justamente en esta resolución es donde aparecen los cálculos y las derivaciones. Entonces, les recomiendo, ¿no? Es un dato muy importante para que ustedes puedan ver. Ahora, ¿a qué me refería de cómo podemos calcular cuánto gana un ente, ¿no? Vamos a verlo en unos momentos, cuánto tendría que generar mínimamente de ingresos. Muy bien, entonces, una vez con este pequeño ejemplo, ya podemos saber cómo se llena el formulario del IUE, formulario 541 versión 3, ¿no? Entonces, es este formulario que lo tenemos acá. Lamentablemente, como les dije, hubiera querido mostrarles cómo se accede y todo, pero ya no dejan entrar, ¿no? Impuestos nacionales al portal para poder ver los otros formularios. Solo podemos ver los que están relacionados a la actividad económica y por solicitud podríamos ver, ¿cómo se llama? Si es que agregamos la actividad y justificamos la actividad, la obligación correspondiente. Entonces, lamentablemente no se puede ahora acceder, ¿no? Pero en versiones anteriores sí entramos a hacer el llenado del 541, ¿no? Para que puedan ver cómo se llena. Pero acá llenaríamos dato acá. Código 1001 los 100.000. Aquí aparecería el 16%, los 16.000. Y acá en el código 909 se calcularía el 25% y aquí estaría 4.000. Código 909 4.000. Código 996 4.000. Saltaríamos al código 924 4.000. Al 955 repetiríamos 4.000. Y por último al 576 los 4.000. Bueno, eso no, el material en ese nos puede pasar por acá. Ya, entonces eso. Hice una tabla sencilla por si acaso, ¿no? Entonces, para que vayamos armando. Entonces, así es como se llena el formulario 541 en su versión 3. Y aquí tendríamos también ya su respaldo normativo de por qué estamos haciendo esto. Ahora, para nuestro conocimiento, también aquí vamos a ver nuestra depreciación a 5 años, que es el 20%, ¿no? Entonces, los aviones y los vehículos automotores tienen un mismo, ¿cómo se llama? Una misma depreciación, pero también tenemos que tomar en cuenta que Impuestos Nacionales ha sacado un decreto supremo reglamentario adicional, el decreto supremo 22251, que nos habla de las depreciaciones donde nosotros podemos cambiar este porcentaje de depreciación acorde a cierto procedimiento. Entonces, esos colegas. Entonces, si evidentemente tenemos una depreciación base de 5 años, podemos utilizarla para depreciar de manera habitual un avión de nuestra propiedad. Entonces, o incluso aviones por arrendamiento, pero no sabemos a ciencia cierta si se va a, ¿cómo se llama? Si se va a, y si se va a depreciar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para ello tenemos nosotros que, ¿cómo se llama? Que utilizar ciertos métodos, ¿no? Entonces, y estos métodos que están reconocidos, adicionalmente al método de línea recta, están en este nuevo decreto supremo, en el decreto supremo 22251, que lo van a poder leer en cualquier parte de la red, ¿no? Entonces ingresan, colocan el número de decreto y pueden leer, ¿no? Los diferentes tipos de métodos de depreciación que ahora reconoce la administración tributaria, no solamente el método de línea recta. Y también menciona, ¿no? ¿Cuál es el método para el cambio de depreciación, ¿no? Para cambiar este método. Entonces, esto se hace 30 días antes para su conocimiento. Las comerciales de boletos de avión, en este caso, también tienen un cierre del ejercicio al 31 de diciembre, porque no se los toma, ¿no? ¿Cómo se llama? Por el avión, ¿no? Sino se los toma, ¿por qué? Por la actividad. La actividad principal es el transporte de personas y cargas de manera interdepartamental e internacional. Entonces, su cierre es evidentemente al 31 de diciembre si está en esas actividades.
Muy bien, y ahí es donde, ¿qué tenemos que hacer? Si vemos, ¿no? Que nuestro avión no se va a depreciar a 5 años, se va a depreciar, no sé, tal vez a 2, podemos solicitar ese cambio, el cambio de depreciación acelerada. O también podemos, no, ¿saben qué? El avión va a aguantar unos 10 años o 15. ¿Qué hacemos? Hacemos la solicitud para la habilitación de un cambio de depreciación, que en vez de ser de 5 años, sea de 10 años. Pero eso ya son políticas que tiene cada empresa y cada ente, ¿no? Entonces, aquí estamos. Ah, bueno, están las resoluciones. Esto de aquí, esta es la renta presunta que tenemos. Mil disculpas. Ya. Ahora, vamos a ir viendo nuestro pequeño cuadro para la determinación de cada activo, ¿no? El costo, qué valores tenemos que ir colocando. No podemos armar, ¿no? De cada uno, o sea, específicamente sería muy bien, el piloto de avión requiere tales cosas, el piloto no, eso no es, eso ya es parte del secreto de la empresa. Podemos armar en estos tipos de cursos costos pequeños, ¿no? Así, costos prefijos con valores. Entonces, hacer una tabla resumen donde los mismos. Ahora también tenemos que también reconocer los tipos de gastos. Entonces, que se tiene acá. Entonces, yo acá he extraído de las memorias anuales la determinación de cada costo, ¿no? Entonces, para evitar incluso los mismos problemas, ¿no? Por secreto empresarial, no se puede exponer. Específicamente porque cuánto gasta cada uno. Esto ya, incluso las mismas empresas lo tienen cerrado. Evidentemente se puede determinar. Entramos a la descripción del avión, nos fijamos cuánto su carga de combustible, vemos el gasto que ha realizado en millones y simplemente hacemos una división y podríamos obtener por cuánto consume cada avión por, ¿cómo se llama? En todo el año. Entonces, pero evidentemente eso no es correcto, ¿no? No podría yo revelar la información de otros entes. Sí podemos dar en este curso qué costos van a poder ser aplicables, qué costos son fijos, cómo reconocer el gasto deducible, qué normas, qué leyes, ¿no? Pero así colocar, armar un cuadro específico por cada uno de los ítems, eso ya es más privado, ¿no? Por cada ente económico. Pero vamos explicando de manera básica qué es lo que se necesita para poder elaborar nuestro cuadro de prestación del servicio en, ¿cómo se llama? En nuestra empresa. Como ya mencionamos, los dos tipos de costos que tenemos, los fijos variables, ya estos son relativos a, mira, lo he borrado acá, perdón, colegas. Estos son relativos al avión y estos son tin, relativos al pasajero o carga. Esto mira lo he borrado sin querer. Ya. Entonces, estos son nuestros costos que tenemos ya en nuestro, ¿cómo se llama? O el pequeño cuadro de costos que tenemos para elaborar ¿cómo es? Nuestro ejercicio, ¿no? Pues ahí vamos viendo. Entonces, tenemos acá, relativos al avión, costos de tripulación. ¿Qué costos incluiríamos acá? Incluiríamos esencialmente los sueldos los sueldos. Y de ahí, de estos sueldos, tendríamos que ver el tipo de profesional que vamos a contratar, desde ya sea personal civil o ya también sean oficiales militares, ¿no? O incluso policiales que ahora se están reconociendo igual. Entonces, una vez ya determinado quién puede pilotear nuestro avión, quién puede ser en nuestra etapa de los pilotos y copilotos, escogemos uno de ellos acorde a su capacidad y se determina un sueldo y salario. Asimismo, también tenemos que estipular también que existen costos de viáticos, ¿no? Siempre se manda con viáticos. Ahora tenemos dos tipos de viáticos, los viáticos a cuenta y los viáticos a rendir. Los viáticos a cuenta, entonces, perdón, tenemos acá los viáticos. Tenemos viáticos, ahí tenemos a los dos tipos de viáticos, a los a cuenta y a los a rendir. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí también cambia, ¿no? Incluso la tributación de ellos cambia. En los sueldos y salarios se obedecen a quién? A la ley 065. Entonces, la ley 065 es justamente la ley de pensiones. Entonces, va a obedecer a qué? A pagar la gestora, el aporte nacional solidario, porque los pilotos ganan muy bien, ¿no? Y superan los 13.000 bolivianos. Entonces, se va a pagar, ¿no? La gestora, el aporte nacional solidario, el régimen complementario al impuesto al valor agregado y otros gastos que se incluyen, ¿no? En la determinación de la planilla. En los viáticos, adicionalmente a los
a los sueldos y salarios se le da, ¿no? Un costo viático, que para su estadía, porque está viajando a otro lugar y se le da un monto, ¿no? Entonces, esencialmente en las empresas del Estado es entre 700 y algo menos, ¿no? De bolivianos. Pues vamos a imaginar que le den $100, 700 bolivianos. Entonces, esos 700 bolivianos pueden ser de dos tipos, a cuenta o a rendir. Cuando son a cuenta, entonces el personal tiene que sacarlos, ¿no? A nombre de su NIT. ¿Por qué? Porque se está tomando al personal como si fueran empresas unipersonales o profesionales independientes y nos están emitiendo a fin de mes un tipo de factura o documento equivalente por el servicio. Entonces también nos van a emitir una factura por estos. Ahora, y tenemos después los viáticos a rendir, donde donde la persona, ¿qué va a hacer? Se le va a dar una cuenta de viáticos y tiene que traer facturas, ¿no? A su número de carnet. Ahí mostrando en qué cosas supuestamente ha gastado, hotel, comida y demás. Y generalmente lo que hacen es colocar hasta el 100%, ¿no? Si le dan 700, los 700 le va a entregar en su formulario 110. Entonces, eso ya va a ir quedando acorde a en este caso, como es personal de planta, acorde a su número de carnet, ¿no? Entonces, y va a entregar sus 110 al agente de retención para que él también tenga su descargo, ¿no? De los viáticos que ha entregado en este caso, al empleado. Puede ser tanto pilotos, copilotos, personal de tripulación de la aeronave y otros más, ¿no? De ahí tenemos ya bueno, ya indicamos, ¿no? Las prestaciones sociales y también tenemos los costos de entrenamiento, ¿no? Entonces, a veces podemos tener, ¿no? Un personal ya capacitado en dar mantenimiento a un motor, pero los motores van cambiando, las partes van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, nosotros tenemos en ese momento que capacitarlo, ¿no? Para evitarnos otro costo de conseguir y buscar otra persona. Entonces, lo vamos a mandar a ser capacitado a nuestro personal correspondiente. Entonces, eso igual va a conllevar un gasto, ¿no? Entonces, ya que se viene acá, tampoco es entrenamiento, ¿no? Sino, bueno, lamentablemente está sin el cuadro de costo original, que está reconocido en los gastos, pero lo correcto sería, ¿no? Sería capacitaciones, capacitaciones. Muy bien. Ahora, de ahí tenemos los costos de seguros. Siempre en toda empresa que preste servicios de transporte, tanto de carga como de personas, siempre tienen sus seguros, ¿no? Y justamente para qué? Para poder tener, ¿no? Esa responsabilidad para proteger tanto las vidas o dar indemnizaciones en casos fatales. Entonces, esos seguros también son un costo y son un costo muy importante. Vamos a ir colocando dónde van cada uno, pero se me olvidaba, ¿no? Tenemos acá, perdón, no, esta no era la dinámica. Tenemos acá los sueldos como costos fijos, como costos variables, los viáticos y capacitaciones, que son relativas ¿cómo se llama? Al costo de tripulación. Ahora, los costos de pasajeros y cargas, acá tendríamos también los honorarios del personal de a bordo, ¿no? ¿Listo? Aquí está esto. No, ¿dónde está el botón de ajustar texto? Creo que no. Ya. Antes había un botón de ajustar texto, pero ahora ya no hay. Ya, ni modo. Y esos honorarios. Y lo mismo acá, ¿no? Vamos a tener acá lo que son los viáticos y también, si correspondiera, las capacitaciones. Entonces, esos serían nuestros costos variables. Ahora, acá, en los costos, aquí tendríamos los seguros. Tenemos acá, aquí tenemos un seguro por piloto y lo mismo acá, en costos fijos, el seguro por pasajero y también acá el seguro por carga. ¿Por qué acá? Pero ¿por qué no lo pone como fijo a lo seguro por carga? ¿Por qué? Porque no sabemos qué puede estar cargando ¿cómo se llama? El pasajero. Entonces puede ser que esté llevando, ¿cómo se llama? Un ejemplo, ¿no? Porque está prohibido llevar vajillas, ¿no? A ver, qué puede estar llevando? No sé, ropa. Está llevando ropa de marca, supuestamente. Entonces está llevando ropa de marca carísima. ¿Qué pasa? Lo hace perder la empresa. Entonces el seguro no cubre, ¿no? Hasta su totalidad la ropa de marca, sino cubre solo como siempre, ¿no? Por el costo el costo más bajo. Entonces, ¿qué hacen acá la empresa?
va a un lugar, cotiza y recién sabe cuánto va a ser el seguro por por el daño de la carga o por la pérdida. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? De que no se sabe a ciencia cierta cuánto deberíamos gastar en seguros para la carga, pero sí sabemos a ciencia cierta cuánto vamos a pagar por seguros por pasajeros. ¿Por qué? Porque un avión puede llevar entre 100 y 200 personas. Entonces sabemos que el avión no va a ir vacío en todas las rutas, ¿no? Va a ir siempre casi al 100% de su capacidad. Entonces, vamos, ya sabe, ya la empresa de seguros puede darte un costo fijo de valor por los pasajeros, ¿no? Que aunque se escucha medio feo, pero te puede dar, ¿no? Y lo mismo los pilotos, el piloto y copiloto. Hay solo dos personas. Entonces ya sabe muy bien que cuánto tiene que poder cubrir para poder indemnizar o dar algún tipo de seguro a los dos pilotos, ¿no? Solo hay dos personales y simplemente rotan, ¿no? Entonces lo que hacen es sacar el seguro a nombre del avión por dos pilotos, a nombre del avión por 100 pasajeros. Entonces de tal ruta a tal ruta y va cubriendo todas las rutas. Por eso es que los aviones no pueden sacarse nuevas rutas. Decía, ah, muy bien, ah, pero si, ¿por qué no puede ir dos veces a Santa Cruz? No, ¿por qué? Porque ya han colocado en su estructura, ¿no? Del seguro, voy a ir a Santa Cruz en tales rutas, ¿no? En tal fecha, tal hora. Entonces, el seguro va a cubrir eso, ¿no? No puede estar así en incógnita de saber si está yendo cuántas veces a Santa Cruz. Ahora, obviamente es un ejemplo, ¿no? Así, entonces, por ello se colocamos de esta manera nuestros gastos. Ahora tenemos acá, tenemos los costos de servicio aeronáuticos, ¿no ve? Donde, qué incluye? Los derechos de tráfico, aterrizaje y los parqueos, ¿no? Entonces, acá tenemos relativos al avión. Tenemos acá, ¿no? Qué horror. Segundo, por favor. Un segundito. Listo. Ya está. Eso. Entonces, acá, relativos al avión. El derecho de tráfico. Tráfico. Y obviamente acá se me fue, mira, se me fue. Derecho de tráfico. Aterrizaje. Les rogaría que apaguen su micrófono, por favor. Y los parqueos. Ahora acá, acá simplemente tendríamos acá el derecho de tráfico. De tráfico. Ya, eso. Entonces, ahora obviamente no tienen, ¿no? El aterrizaje y parqueo en los pasajeros, ¿no? Y la carga. Muy bien, entonces estos ya son otro tipo de gastos, ¿no? Entonces, tanto los aeropuertos le van cobrando a las empresas, ¿no? De que prestan el servicio aeronáutico, ¿cómo se llama? Su tipo de servicio, ¿no? Entonces, esto lo vamos a mover acá. Ya, su tipo de servicio. Entonces, ellos ya van ahí colocando cómo van a ir armando. Ahora, este mismo cuadrito también nos sirve para qué? Para determinar y armar nuestros gastos deducibles y no los no deducibles, ¿no? Tenemos aquí los costos de mantenimiento. Entonces, aquí incluye la mano de obra, materiales y repuestos y las reservas por hora de vuelo también. Entonces, en estos gastos, en estos costos de mantenimiento, vamos a ir dividiendo. Relativos al avión, obviamente tenemos acá ya el- el- la mano de mantenimiento. Mantenimiento. Muy bien. Luego de aquí también tenemos los repuestos o materiales. Repuestos o materiales. Y acá tendríamos este, ¿no? Y ahora aquí ya tendríamos dentro de en los costos fijos, los costos de las reservas, ¿no? Reservas por hora, ¿no? Entonces acá tendríamos ya ¿qué pasa con mi teclado? Por hora. Ya, entonces esos tendríamos en nuestros costos. Acá me estoy equivocando. Perdón, colegas. Sí. No sabemos a ciencia cierta en los repuestos, porque no sabemos si se va a arruinar una tuerca, si se va a arruinar todo el motor, si solo es cambio de aceite, o el aceite que teníamos ahí estaba sucio y lo estamos cambiando, o no estaba sucio, era o líquido de enfriamiento, era como se llama, o alguna otra cosa. Entonces no podemos saber a ciencia cierta el gasto del repuesto, ¿no? Entonces
nosotros tenemos que colocar el costo que ya sea, o sea, lo más práctico posible, acorde a la situación que tengamos en el avión. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que verificar y revisar, ¿no? Que estemos nosotros viendo la realidad económica del ente, ¿no? Ahora tenemos aquí relativos al costo de servicio y pasajeros, ¿no? Aquí tenemos materiales, consumibles y otros más. En el avión, acá son puros variables, ¿no? Aquí van a venir los consumibles, ¿no? Ahora aquí van a venir en los variables, no son fijos, ¿no? En el costo bueno, acá el único costo fijo, ¿cuál serían? Los costos de los boletos, ¿no? Y del uso aeropuertario. Eso uno. Pero acá en los variables, obviamente los consumibles que van a consumir los pasajeros, caramba, van a consumir los pasajeros. Luego, ¿qué tenemos ahí también? ¿Cómo se llama? Siempre hay, ¿no? Las promociones y ¿cómo se llama? La publicidad. Publicidad. Ahora, aquí llamamos publicidad, ¿no? La publicidad no simplemente es la propaganda de un bien, de un producto, de un servicio, sino también conlleva, se han debido fijar los que alguna vez hemos volado, perdón, se han debido fijar a los que alguna vez hemos volado, que hay unos pequeños folletos. Dentro de esos folletos y revistas hay propaganda, ¿no? De los servicios que tiene el aeropuerto, de diferentes tipos de aeropuertos, de Cochabamba, Santa Cruz, de Sucre y demás. Podemos ir leyendo. Hay servicios de té, no sé, después hay masajes. ¿Qué más me acuerdo que viene en esa propagandita? Servicios de té, masajes, hamburguesas, pollos y demás en el destino de Santa Cruz. Pero podíamos ver, ¿no? De otros destinos qué otras cosas más había si es que llegáramos. Entonces te servía a modo de publicidad, ¿no? Entonces esa publicidad es específicamente para el pasajero, porque se encuentra en el bolsillito que está frente al pasajero. Entonces uno, el pasajero ve, y asimismo también están los instructivos de cómo colocarse el cinturón de seguridad, qué hacer cuando sucede un percance y otros más, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Estos gastos, servicios de publicidad ya no son fijos, ¿no? Sino son variables, acorde a lo que suceda, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, podríamos colocar como fijo, como costo fijo el folletito, ¿no? De la utilización del cinturón de seguridad, porque sí o sí tiene que estar. Entonces, también lo importante es que también dentro del boletito dicen, ¿no? Este boletito, este folleto no es un obsequio, ¿no? Sino es un instructivo, te dice. Entonces, no te lo puedes llevar. Entonces, es para eso. Entonces, sí podría ser un costo fijo porque debería estar en cada asiento. De cierta manera podría ser, ¿no? Ahora, la revista adicional que donde vienen las propagandas de cada aeropuerto, eso sí, sí o sí es un costo variable, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tan necesario, ¿no? Porque si estás yendo y hay otras personas que ni lo tocan. Está ahí nuevito, ¿no? Ni lo tocan, ni lo abren, nada, porque no les interesa. Entonces, esto ya depende de qué, de la situación, ¿no? Entonces, para lo que son las publicidades por utilización del cinturón y otros más, esta publicidad sería costo fijo. Para lo que es propaganda, de qué cosas hay en el destino o al destino que podríamos llegar, incluso dentro de la revista hay destinos turísticos. En el caso de Sucre, me acuerdo que había también una sección donde colocaba, ¿no? Las distintas empresas que te hacían la famosa ruta del vino, ¿no? Y qué te ofrecía cada empresa. Servicio de almuerzo, un almuerzo, dos almuerzos, degustación de tantos vinos, de tantas bodegas, transporte ida y vuelta a tu domicilio, otros transporte únicamente hasta el mercado. Entonces, esos ya son costos variables, ¿no? Entonces, ¿por qué no es tan necesario que esté en el avión? Incluso también algunos casos no conviene, ¿por qué? Porque también son pesaje, ¿no? Una revista, ¿cuánto está? 25 gramos. Si tenemos 100 asientos, ya serían ¿cuánto? 250 gramos, ¿no? Ya sería cuarto de kilo. Entonces ya es, ¿cómo se llama? Ya es un poco menos haciendo, ¿no? A un pequeño prorrateo, porque hay revistas que pesan y eran gorditas, ¿no? Entonces no puede ser que esté pesando más, incluso 250 gramos, cuarto de kilo. Una revista normal está entre 150 y 200 gramos.
Entonces, eso, colegas, entonces no podríamos nosotros, no podríamos nosotros a ciencia cierta, ¿cómo se llama?, saber, ¿no?, cuánto afecta. Porque imagínense que una revista pese 200 gramos. En 100 revistas ya son 2000 gramos, ¿no? Entonces ya serían 2 kilos que podría ser utilizado ¿para qué? Para, ¿cómo se llama?, para meter, ¿cómo se llama?, carga de un pasajero. Entonces, por eso también, hasta eso se tiene que fijar, ¿no? Tiene que ser siempre con los materiales más delgados, más económicos, ¿no? Luego tenemos, bueno, obviamente el costo de combustible, que obviamente solo afecta acá el con combustible, ¿no? Que solamente afecta al avión, ¿no? No afecta más. Y en este caso, perdón, no sé qué tengo hoy día. Es un costo variable, ¿no? Porque no sabemos cuánto a ciencia cierta puede consumir. Si va, puede ser lo que esté yendo, esté yendo con 10.000 litros. Vamos a ir con 10.000 litros hasta Santa Cruz. En un solo viaje gaste 2.000 a la vuelta. Entonces, en esencia, si estoy volviendo la misma ruta, debería gastar los mismos 2.000 litros, pero llegado al destino, gastó 2.800. Pero ¿qué pasó? Ah, pasó porque había inclemencias, he subido, estaba más en las nubes, llegué para evitar problemas, estaba ahí, entonces tuve que acelerar y levantar vuelo, entonces ahí también se gastó con combustible. Ahora, evidentemente mi ejemplo es exagerado, ¿no ve? Pero es como se llama, para que podamos entender, ¿no? Porque es un costo variable, ¿no? Porque pueden decir, ah, pero licenciado, el avión le entra solo 10.000 litros. Entonces, como si le entra solo 10.000 litros, no va a gastar, no va a gastar menos, no, pero es 10.000 litros, pero no sabemos de qué ruta, ¿no? Entonces, eso, entonces puede hacer varias rutas con los 10.000 litros, ida y vuelta, ¿no? O hacer una ruta circular, que son las más comunes, de ahí La Paz, Cochabamba, Cochabamba, Santa Cruz, Santa Cruz, Sucre, Sucre, Tarija, Tarija, de ahí a Tarija directamente a La Paz, ¿no? Porque Potosí y Oruro, sus aeropuertos solo abren los días miércoles y jueves. Entonces, bueno, eso era en mi época, claro, creo que abre más tiempo. De Oruro sí solo abre miércoles y sábado, eso sí estoy seguro. De Potosí no estoy muy seguro, pero creo que solo habría jueves y sábado. Ya, entonces, por esas rutas. Así tenemos. Luego tendríamos la depreciación, ¿no? Sobre el equipo propio. Siempre las depreciaciones, bueno, acorde a lo que dice la norma externa, las normas de contabilidad externas, solo podríamos depreciar un bien siempre y cuando nos pertenezca. Pero ¿qué nos dice nuestro decreto supremo 24051 en su artículo 22? Que también deberemos depreciar los arrendamientos cuando superen un año. Entonces, en este caso, si en el contrato colocamos por sí, que en este caso es por 10 años nuestro contrato, entonces el avión tiene que ser, o la nave que va a prestar el servicio, tiene que ser, ¿no?, depreciada. Entonces, nuestro cuadrito de depreciación que vamos a armar ahorita de ejemplo, de que si nos conviene o no nos conviene, porque va a ser un Excel automático, que lo van a ver cómo lo voy a generar. Como les dije, no me gusta mucho agarrar, aquí está el Excel armado, aquí están los montos, esto ha sumado, en fin, no. Siempre es mucho mejor explicar para qué sirve cada una de las casillas, para que luego ustedes armen, ¿no? Desglosen por cuenta propia. No podéis, ¿saben qué? Vamos a armar de un avión, pero por ahí ustedes prestan servicios de avioneta. Pero, ay, no, ¿saben qué? Esa avioneta, licenciado, no va a ser transporte de personas, va a ser, ¿cómo se llama? Fumigación. Ah, no, no va a ser fumigación, va a ser riego. Entonces, es distinto ¿cómo se llama? El tipo de avioneta y todo para cada una de las actividades. No es la misma, no dice, es un avión para todo. No, ya, solo hay tres tipos de aviones, el más grande, el medianito y el chiquitito. No, hay un montón de tipos de aviones, ¿no? Y para distintos tipos de servicios que da la parte aeronáutica. Los más comunes que conocemos, servicios de personas, servicio de transporte de carga. Luego de ahí que se sigue derivando, disminuye el tamaño de la aeronave, ya viene ahí servicios de fumigación, servicios de, ¿cómo se llama?, de riego. Después también hay las avionetas particulares, que realizan distintos tipos de actividades, tanto de carga de personas y otras cosas más, ¿no? Transporte, funcionan tipo taxi. Vamos a ir a tal lugar, son rutas pequeñas, ¿no? Ahora, evidentemente no van hasta el cielo, ¿no? Sino hasta cierta altura es recomendable, donde hacen transporte de carga y personas, porque no existen rutas, ¿no? En pistas semi provisionales, ¿no? Que no son reconocidas internacionalmente y por eso es que no llegan aviones.
También de otros tipos de gas, ya se están imaginando otra cosa más que hacen, ¿no ve? Entonces, eso no nos interesa. Pero esencialmente deberían, ¿no? Transportar, hacer ese tipo de actividades reconocidas, ¿no? Eso, entonces, y como en este caso nos va a pertenecer, deberíamos, para nuestra normativa boliviana, en esencia, todo se deprecia. Que no es real, ¿no? Porque cualquiera puede decir, los que han leído la norma internacional, presenciado, eso sí es real, pues, ¿no? Desobedece al principio de bienes de uso. Y sabemos muy bien que un bien de uso es justamente algo que nos pertenece, algo que pertenece al ente, ¿no? Entonces, si pertenece al ente y es tuyo, recién podrías tú ya depreciarlo. Entonces, ¿cómo podrías depreciar o desgastar algo que no te pertenece, ¿no? Debería desgastarlo la otra persona. Entonces, la persona que te está arrendando. Pero en nuestro país, lamentablemente, la norma nos faculta, ¿no? Ahora, evidentemente, el asiento contable no va a ser el mismo, ¿no? Que aplicamos, depreciación contra depreciación acumulada, sino directamente se va a ir contra el bien. Digamos, el avión Boeing 737, modelo tantos, año tantos, número de chasis tantos, y contra la depreciación acumulada del avión. Entonces, no se va a generar una cuenta gasto. ¿Por qué? Porque el gasto no nos pertenece. Entonces, eso podemos leerlo mucho mejor en la FAS 117, ¿no? Entonces, la FAS 117 nos menciona, ¿no? Cómo aplicar cuando los bienes de uso no nos pertenecen, pero tenemos que hacer la depreciación correspondiente, ¿no? Acorde a la normativa vigente, en este caso, el Decreto Supremo 24051. Entonces, espérenme un segundo. Ahora sí, vamos a poner acá, ¿no? Entonces, siempre es muy fácil hablar, ¿no? Pero siempre es mucho mejor actuar. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Digamos, vamos a colocar avión, disculpen la ortografía, ¿no? 737 modelo, el que tenemos en Bolivia, el 300, ¿ya? Su costo es de 78.700 millones de dólares, ¿no? Que se creo que 78.000, ya. Control uno, número con separador, porque no coloca. Aquí está. Ya, tenemos acá este valor. Lo voy a colocar acá para que podamos hacerlo mucho mejor. Listo. Contra la depreciación acumulada. Acumulada. Vamos a suponer que ya se ha actualizado y todos los procedimientos correspondientes. Entonces, ¿qué hacemos acá? Para hacerlo sencillo, por el 20%, y como ya es de más de un año, entonces podemos depreciar a su valor, ¿no? Entonces, en esencia, deberíamos depreciar este valor, ¿no? Ahora, no es 78.000 millones de bolivianos, por si acaso, es de dólares, porque los arrendamientos que tenemos de estos vehículos aéreos no son en bolivianos, ¿no? Son en dólares. El alquiler mensual, el más barato que comentó Boa en sus redes sociales y otros más, es de 260.000 y 235.000 dólares. Entonces, supongo que el Boeing 737, el 300, debe ser el de 235.000 dólares. Entonces, pero esta sería nuestra depreciación, colegas, por un año, ¿no? Entonces, estaría perdiendo en los 5 años, cada 5 años este valor, ¿no? De 15.074.000, o sea, 740.000. Entonces, esto es lo que pierde ¿cómo se llama? Nuestros aviones cada año. Nosotros tenemos que registrar de esta manera, acorde al tipo de contrato y acorde al tipo de evaluación que tenga en ese momento el avión. Yo estoy tomando como datos que están en el internet, ¿no? He colocado Boeing 737, arrendamiento Bolivia, y nos coloca, ¿no? El Boeing 737 modelo 300, que es el que hemos alquilado, está evaluado en 45.700.000. Entonces, este es el valor de un Boeing 737 con valor de, ¿cómo se llama? Con el 737, el valor en el 500, se me olvidó, el 700, el modelo 700. Entonces, hay muchas diferencias, ¿no? Pero estoy colocando acá como ejemplo. Más que todo lo que les interesa es que el registro contable, ¿no? La depreciación acumulada, obviamente de aquí del avión, ¿no? Pues aquí va a ser avión, ¿no? Entonces, y todo el nombre completo que tenga que tener el avión, colegas, ¿no? Entonces, no es así como se llama a medias. Fin, aquí está.
Así sería más o menos el asiento contable, ¿no? Y contraparte. ¿Por qué no nos podemos aplicar el gasto? Porque evidentemente no nos pertenece, pero la norma nos obliga a registrar un desgaste del avión. Ahora también es razonable, ¿no? Porque el avión que estamos utilizando, podemos ya, ¿saben qué? Vale tanto, lo hemos utilizado de esta forma, se ha desgastado cada año tanto, entonces yo no te voy a comprar a 45 o a 78.700 millones. Entonces lo he tenido 2 años, entonces la depreciación acumulada es de casi 30 millones. 30 millones, 300 de 100 mil, 31 millones, digamos, ¿no? 31 millones 800 mil. Entonces yo no te puedo comprar el avión a ese precio, ¿no? Entonces te puedo comprar a este precio de mercado, ¿no? Quitando la depreciación. Entonces, para eso justamente, ¿no? Es este asiento. Porque si bien no nos podemos apropiar el desgaste como gasto, pero sí, sí debemos registrar la depreciación, ¿no? Del vehículo, del avión que tenemos, ¿no? Hasta cierto momento para saber si todavía tiene un valor residual cuando ya, si decidimos tras terminar el leasing, la adquisición, tendríamos que saber, ¿no? Cuánto tendríamos que pagar. Pero este es el registro contable que haríamos cada mes, ¿no? Obvio, dividiendo entre 12, ¿no? Es el registro contable que haríamos cada mes o uno de manera anual. Pero licenciado, ¿no sería más práctico hacerlo cada mes? Lo correcto sería hacerlo cada mes cómo hacer la actualización de la cuenta ventas, que está acorde, ¿no? A norma vigente, en el artículo 34 del 24051 y en el anexo de la resolución 1804. Entonces, se nos menciona que los ingresos deben ser actualizados. Ahí dice periódicamente u anualmente. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos la actualización a fin de año, ¿no? Como siempre, todo a último rato. Pues lo mismo acá podemos hacerlo ya sea de manera mensual o ya sea de manera anual. La norma nos faculta, ¿no? A utilizar ya sea uno u el otro método. Así es, colegas. Hasta acá. ¿Qué dudas tienen en lo que tomo un poco de agua? Ya. Entonces. Ya hemos visto este pequeño ejemplo y ahora vamos a ver si nos conviene o no nos conviene. ¿Dónde está pues, mi leasing? ¿Se perdió? ¿Dónde he puesto mi modelito para que arranquemos? Aquí está. Muy bien. Entonces, tenemos el costo del Boeing 737, bueno, de aquí del 7800, 78.7 millones, 78.000 millones 700.000 del 700 y del 800, 106.000. Nuestra vida útil, 5 años. Entonces, ¿cuánto tendría que ser nuestras cuotas? Nuestras cuotas tendrían que ser, ¿cómo se llama? El máximo hasta 5 por 12, 60 cuotas. Entonces, esperen un segundo. Vamos a- Justo están molestando clientes porque es vencimiento. Ya, entonces, acá, entonces lo primero que tenemos es el tiempo de vida útil, 5 años. Entonces, tenemos acá dos cuotas, ¿no? Entonces, de aquí tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente jalar hasta un valor de 60 cuotas. Ya me pasé. Bien. 60 cuotas, tic, y eliminar. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿No? Ya tenemos las 60 cuotas. Tenemos una garantía. Si hemos podido ver y leer, ¿no? Lo que escribieron nuestros profesionales, nos mencionan, ¿no? Que se tiene, ¿cómo se llama? Perdón, se tiene que pagar una garantía de uso. Entonces, y esa garantía de uso se va a la última cuota de la vida útil. Entonces, esa garantía de uso es del 10% en nuestro contrato, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? En la última cuota, esa garantía se va a la última cuota como resguardo. Entonces, si es 78.700, me falta un cero más, ¿no? No, sería eso, este sería el monto. Este sería el monto, 7.870.000 dólares que representan nuestra garantía.
Ahora, la garantía se puede recuperar tras terminar el arrendamiento. Si decidimos adquirirlo, la garantía se convierte ya parte de nuestro pago, ¿no? Entonces, esto de acá lo vamos a mover a otro ladito para poder iniciar. Muy bien, entonces el arrendamiento es por $235.000. Sería nuestra primera cuota. Entonces, acá tenemos acá una depreciación, ¿no? Titiric. Calcularemos la depreciación previamente. Mil disculpas. La depreciación anual es el de, de 15.074.740.000. Muy bien, esta es la depreciación anual. Pues, a esta depreciación anual vamos a sacarle su depreciación mensual, dividido entre 12. Y esta sería nuestra depreciación mensual. Entonces, ahora, evidentemente aquí hay que utilizar UFBs y demás, ¿no? La actualización. Pero para nuestro ejemplo, solo vamos a ver si nos conviene o no, sin hacer, obviamente, el procedimiento. Porque aquí me faltaría, ¿no? El ajuste por inflación y tenencia de bienes. Pero para no complicarnos y buscar UFBs o reconstruir un caso de años pasados, vamos a utilizarlo de manera general sin hacer la actualización. Ahora también sabemos muy bien que el Colegio Nacional, bueno, el Colegio de Auditores y el Colegio de Auditores de Bolivia nos recomienda no hacer ahora actualizaciones, ¿no? Porque estamos en un estado de hiperinflación. Pero el Servicio de Impuestos Nacionales, en su artículo 37 del mismo Decreto Supremo 24051, no reconoce este procedimiento y nos menciona, ¿no? Usted actualice. ¿Por qué? Porque yo no reconozco ¿cómo se llama? Este comunicado o esta norma que ha sacado, bueno, este procedimiento contable que ha sacado el Colegio de Auditores de La Paz y de Bolivia. Entonces, ahí tenemos nosotros que, ¿cómo se llama? Que seguir el marco normativo más importante, ¿no? Entonces, ¿a quién le obedeceríamos? En este caso al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Que no está reconociendo una cuota, un valor, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Entonces, tenemos acá nuestra depreciación. Esta es nuestra depreciación mensual, ¿no? ¿Ve? Tendríamos acá, pues, ¿cuántos? Pues no alcanzo a leer. Ay, ¿sí? Espérenme un momento, por favor. Y voy a quitar no, dos decimales. Y esto se para la barra. Eso es de 1.311.666,67 es la depreciación que vamos a consignar ¿cómo se llama? En nuestro bien. 11.667. Ahora, pero ¿por qué, licenciado, estamos utilizando el total? Porque evidentemente el bien está evaluado a ese valor, ¿no? Entonces, dependiendo del contrato, estamos colocando acá, obviamente si vamos al final, la depreciación se va a consumir hasta el último día el valor, ¿no? Entonces, nuestras cuotas tampoco pueden ser por 5 años, ¿no? Tiene que haber un margen de cuotas de 2, de 3 años. Ahora, en el contrato, no me recuerdo muy, creo que era por 3 años. Bueno, sí, por 3 años, creo, sí, por 3 años era el que recibimos recientemente, por los aviones antiguos, porque no son estos son aviones modernos, son aviones de este año, del 700 y el 800. Los que tenemos ahora son el 300 y 400, son miren, casi el doble, son del doble de antigüedad. Entonces ya cada modelo se va renovando cada 5 años, ¿no? Entonces imagínense ya, de 400, del 15 al 600, y ahí tenemos 5 años, 10 años hasta ese, de hecho, ya son 15 años. Los aviones que tenemos ahora tienen 15 años de antigüedad. Eso, entonces colocamos acá, ¿no? La depreciación. Vamos a colocar la depreciación de nuestro precio de arrendamiento. Entonces, ¿a cuánto ponemos acá? ¿Al valor de mercado o al valor de este, ¿no? Entonces, a los dos, lo haremos a 36 cuotas para que sea más facilito. A 36 cuotas y aquí los 7 millones. Tin, 2, 3, tic, tic, ahí está. Y esto de acá no, no, para que sea un ejemplo, sino porque va a dar sí o sí cero, pues. Cuando llegando al final nos va a dar un valor de mercado de cero.
y tendríamos que hacer un revalúo técnico, ¿no? Para poder saber a ciencia cierta. Entonces, muy bien. Ahora sí, aquí tenemos 3, 1, 2, 3 con 67. Esa es nuestra depreciación. Para este caso, debería ser actualizada en todos los periodos, ¿no? Pero aquí no tenemos un valor. Pero podríamos colocarle un porcentaje de depreciación, ¿no? De ITB. El ITB, su porcentaje de crecimiento es del 0,0012. Entonces, por 0,00012. Ya, entonces, esa sería aproximadamente nuestra actualización. Un cero menos. Más o menos. Entonces, licenciado, estos dos de acá van a ir sumándose, díganme, pues, colegas. ¿No? Entonces, no, lo haremos de manera genérica nomás. Sí, entonces, tendríamos estos dos valores y tendrían que irse acumulando, ¿no? Esto más esto, el primer rango. El segundo rango, esto más este ITB. Ahora, sabemos muy bien que este ITB es imaginario, ¿no? Porque deberíamos calcular con UFBs. Pero ya tenemos el valor de la depreciación. Listo. Entonces se depreciaría hasta acá, hasta este año. Control 1, número con los decimales. 47 millones. Entonces, muy bien. Ahora sí. ¿Y cuánto estamos gastando nosotros? Un alquiler de $235,000. El alquiler no se actualiza, ¿no? Va a ser siempre sí o sí los 235,000. Muy bien. Ahora sí. Tenemos al final una depreciación acumulada de 47,276,679,12. Esa sería nuestra depreciación. Y nuestro gasto final sería la sumatoria de lo que hemos pagado. Hemos pagado 16 millones. El avión tiene un valor residual. Ahora sí, jalamos nuestro valor el valor original, los 78,700. Aquí está. Entonces, esto igual para que se entienda mejor, lo voy a colocar con decimales para que se vea más bonito. Eso, aquí está. Entonces, hago lo siguiente, una simple diferencia. El valor menos la depreciación que he tenido hasta ese momento. El avión en valores numéricos tiene un valor de 31 millones. He pagado 16 millones. Entonces, acá, yo debería pagar la diferencia. Pues debería pagar 15,328,335,88 para poder apropiarme, si es que me correspondería, si es que decidiera apropiarme el avión. Pero tomando en cuenta que ya ha tenido una vida útil de 3 años, ¿no? Entonces quedaría todavía una vida útil de 2 años más, ¿no? Tomando en cuenta que hemos hecho también actualizaciones, ¿no? Ahora, estos de acá, ¿por qué no hemos actualizado? Porque son precios fijos de nuestro alquiler y nuestro alquiler no puede subir. Ahora, puede ser que a medio camino, ¿no? Hagamos un nuevo pacto con la empresa que nos está arrendando y nos diga, ¿saben qué? Está bien, te voy a dar más beneficios, o sea, te voy a dar más mantenimiento gratuito, porque ahora sí están colocando, ¿no? Mantenimiento gratuito. Te voy a dar mantenimiento gratuito, entonces, pero te voy a aumentar $5,000 a tu contrato. No parece mucho, ¿no? Si hablamos en 5,000 y todo lo que estamos pagando, pero a la larga el apalancamiento crece y se hace más grande en el tiempo, ¿no? Y terminamos pagando más. Entonces, así es como se realiza el leasing. Ahora, obviamente, este dato de acá no va a dar, pues, nuestra actualización un dato estándar, ¿no? Entonces va a ir creciendo. Como ven acá, este valor de aquí de la ITB debería irse acumulando, como hicimos acá, tic, 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 y también cada uno irse actualizando. Pues es un modelo muy sencillo para poder saber de manera subjetiva cuánto nos podría costar adquirir un avión de 78,700. Entonces, en 3 años estaría pagando 16 millones $95,000 por el avión. Y estaría perdiendo su valor en este caso, en los 3 años, de 47 millones. Su desgaste, su uso y demás, ¿no?
Entonces la empresa me debería, bueno, nos debería vender en 31 millones, pero como estamos haciendo un leasing, entonces esto se puede tomar como pago a cuenta. Entonces hacemos la diferencia y tenemos el valor de 15.328.000. Ahora ahí decidimos, ¿no? Si compramos o no compramos. Si decidimos no comprar, entonces nuestro último pago también se va a tomar como pago ya acá, entonces ya se pierde y quedaría absorbido, ¿no? Y ya no adquiriríamos el avión. Entonces, ahora, evidentemente los aviones se envejecen y todo, ¿no? Eso ya depende de la autoridad correspondiente si va a comprar o no va a comprar nuestro avión. Entonces, este ya es nuestro pequeño modelo para realizar el arrendamiento correspondiente. ¿Alguna duda del arrendamiento? Ya. Entonces, este es nuestro pequeño modelo de arrendamiento. Muy bien. Entonces, mira, ha derivado este tema de la depreciación, ¿no? Sobre el depreciación. Aquí va sobre el costo variable, ¿no? Y no afecta en este lado. El arrendamiento de la nave también, ¿no? Que es un arrendamiento. Es un costo fijo. Y aquí tampoco le interesa, ¿no? Al pasajero este. Y los costos indirectos y administrativos, ¿no? Aquí ya conllevaríamos otros pagos, ¿no? Retenciones, en este caso, al avión de acá, simplemente cuál es los costos indirectos en este caso y los vinculantes, ya sería el pago de impuestos por propiedad, si fuese nuestro, si no fuese nuestro, evidentemente esto no se aplica. Y aquí, ¿no? Obviamente las retenciones y garantías, ¿no? Que existiese para el pasajero. Perdón, estos son variables. No sabemos en qué porcentaje pueden aparecer. Gastos administrativos, los sueldos de los administrativos y otros más. No habría mucha ciencia acá. Aquí ya sería la publicidad que conllevaría y todo lo que conlleva, ¿no? Desde sus cotizaciones, sus publicaciones, sueldos, de ahí si tiene gestor, aporte nacional, si tiene, ¿cómo se llama? Si tiene viáticos, si no tiene viáticos. Entonces, estos gastos administrativos conllevarían acá, pero no serían tan vinculantes, ¿no? Aquí serían los viáticos y capacitaciones si correspondiesen, ¿no? Y aquí ya serían ¿cómo se llama? Indemnizaciones si corresponden, ¿no? Entonces, cuando se atrasa el vuelo y demás. Y después tenemos los gastos de venta, que dice acá. Sí, estoy hablando. ¿O se me cortó? ¿Se me cortó el audio? No le hice. Todo bien, licenciado. Sí. Aquí hay un colega que nos dice que no tengo audio. Ahí está bien. Lo importante es que me que me escuchen. Sería bueno que revise su parlantito, tal vez se arruinó. Ah, ya. Está bien, está bien. Ya estaba un poco preocupado, ¿no? Porque quiero que todos escuchen, ¿no? Ya. Perdí el hilo, ¿no? De lo que estaba hablando. Perdón, mil disculpas. Ah, ya. Eso. Entonces, continuando. Ya estamos por acabar, colegas, ¿no? Y después vamos a ver, ¿no? Cómo afectan los gastos. Tenemos aquí los gastos de ventas. He sacado, ¿no? Una tablita. He quitado el nombre, ¿no? De la empresa de la que saqué, que reconstruí sus gastitos. ¿No? Entonces ya por montos netos. Entonces es una empresa X, pero que todos conocen. Entonces, eso, de su memoria anual. La información que saqué es de la memoria anual que sacan las empresas, ¿no? Entonces, de una que todavía estaba en funcionamiento. Tenemos aquí los gastos de ventas. Aquí, ¿qué va a conllevar? En el avión, obviamente, no hay este tipo de valores, ¿no? Entonces, tenemos acá más que todo en el pasajero, ¿no? Que sería aquí los costos de distribución de boletos y reservas. Y en los variables
tendríamos como siempre la publicidad y las promociones cuando suceda. Ahora, una promoción no siempre es, ¿no? ¿Sabe qué viaje por 200 pesos este mes? No, sino puede ser, ¿no? En nuestro caso específico, que hay los famosos bloqueos y saltan, ¿no? Los boletos solidarios. Entonces, boletos solidarios son con un valor súper reducido, casi a pérdida, pero son justamente para poder ayudar al pasajero a desenvolverse. Y los gastos financieros, ¿no? Como siempre acá los impuestos, aquí tendríamos las tasas, porque son distintos valores, ¿no? En el caso de los pasajeros, si existiese alguna falencia, residencias temporales, entonces, si es que se tuviese que quedar. Después, ¿qué más de acá? Entonces, igual el costo de pesaje, porque igual tiene un valor el pesaje, ¿no? Entonces, para cuando se va a trasladar un bien, o si no, tal vez si está teniendo ya un valor, ¿no? O si está teniendo un valor de exceso de peso. Muy bien. Y ahora, aquí está mi cuadrito resumen, ¿no? De 4 años. Entonces, ¿cuántos son sus? Esto está expresado en millones, por si acaso. Pero para hacerlo más cortito, lo hice así en chiquitito para que podamos ver, ¿no? Aquí está, ¿dónde está? Esperen un segundo. La sumatoria, no olvides sumar. Aquí está. Eso, aquí está. Aquí, muy bien. Como puede ver acá, ¿cuánto gasta en combustible? 12 millones, 12,9, 25 el 2021, 27 el año 2022. Ha tenido un incremento, ¿no? Del 2021-22 desde el 20 al 21 de gasto de combustible casi el doble por el incremento de aviones que ha tenido en ese año. Los seguros, ¿no? ¿Cuánto gasta, no? Entonces, esto hay que multiplicar, ¿no? Por millones. Aquí le sale 400.000, 500.000. Entonces, ese es el valor, ¿no? Entonces, aquí 1.200.000. La tripulación, ¿no? Entonces, tripulación técnica, todos los mecánicos y demás en distintos aeropuertos, porque no solo tiene una tripulación en un solo punto, ¿no? No va a volar, ya, entonces solo tengo mi servicio de mantenimiento en La Paz, entonces tengo que volver a La Paz para poder arreglar. No, tienen todos los departamentos, tienen su tripulación técnica y de mantenimiento. Luego aquí tenemos los alquileres de ambientes y otras cosas más, ¿no? En este caso, como estáis pasando en millones es de los aviones, del aeropuerto, ¿cómo se llama? Del hangar de depósito y de las grúas que utilizan para el mantenimiento. Entonces, es su valor, ¿no? De 5 millones. Estos, como dije, está expresado en millones. Este de acá es 400.000, ¿no? No alcanza al millón. Acá tenemos lo mismo, ¿no? Entrenamiento de la tripulación, ¿cuánto gasta, no? Que el año 2019 gastó $500.000 y 200.000 repitió en los otros 2 años. Otros tipos de gastos relativos, bueno, aquí me lo comí sin querer, bueno, pero es parte, ¿no? Relativos a la tripulación, son estos, ¿no? Entonces ahí conlleva seguros por accidentes, también otro tipo de capacitaciones, entrenamientos, viáticos y otros más. Ahora aquí en las operaciones de vuelo, ¿no? En las operaciones de vuelo, ¿qué conlleva? La guía del vuelo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La guía del vuelo, guía de aterrizaje y guía de despeje, ¿no? Entonces, esas tres guías, también asimismo la guía de tripulación y el pase a bordo. Entonces, esos gastos han conllevado a 26, 30, 37 millones y 40 millones aproximadamente. Los mantenimientos. El 2019, 10 millones. ¿Ve? ¿Cómo pueden ver? Es dependiendo del tipo de momento. Puede ser, mira, aquí es bien elevado, pero después también baja. Luego tenemos acá, ¿no? Cosas de amortizaciones del avión, ¿no? La famosa depreciación y otros gastos que hemos realizado. La amortización del equipo de tierra, ¿no? Las depreciaciones. La depreciación del equipo de tierra, o sea, de las maquinarias que tienen, herramientas, muebles y enseres y otras cosas más, equipos de computación. Entonces, bueno, aquí tenemos ya parte de, ¿no? Aquí tenemos las amortizaciones habituales de propiedad, planta y equipo. Y aquí tenemos lo que ya es el resto de herramientas y fungibles. Aquí, como mencionamos, la ayuda de navegación, está aquí para que nuestro avión llegue, también tiene su valor, ¿no? De 2,4 millones, 2,7, 2,8 respectivamente, al tipo de rutas que estén utilizando. El derecho de aterrizaje, cuánto pagan en cada momento.
las escalas, ¿no? Cambio de escalas y apropiación de nuevas escalas de vuelo, derechos de uso de asistencia en tierra, ¿no? ¿Cuánto se le paga al aeropuerto en cada lugar, ¿no? Servicios de pasajeros, lo que ya mencionamos, ¿no? El servicio de T y otros servicios más se conllevan. Luego tenemos las ventas y promociones. ¿Cuánto gasta? O sea, se gasta harto, ¿no? Entonces, es un valor muy elevado, ¿no? Lo que van gastando. Tic, tic, tic. Gastos generales administrativos, ya, ya saben muy bien, ¿no? Que es el personal, ¿no? Administrativo de cada entidad, ¿no? Conlleva, ¿no? Secretarias, gerentes y otros más, ¿no? Planificaciones. Y por último tenemos los otros gastos administrativos finales, o también pueden ser financieros, ¿no? Ahí conllevan impuestos, tasas, las patentes que tienen que pagar, el uso del aeropuerto y otros gastos incurridos, ¿no? Pagos de boletitas, de capacitaciones en el de hack, también llenado de formularios en Anabol, SAPSA también su reconocimiento y sus otras alícuotas, ¿no? Que tienen. Entonces ahí van conllevando y dividiendo, pero esos son la distribución de sus gastos, colegas. Entonces tenemos gastos finales de 2.169 millones, 2.174, 2.181, 2.183, ¿no? Que va a ir creciendo el gasto. Entonces, ahora evidentemente el gasto ha crecido, si se fijaron, creció, ¿no? Algunos gastos importantes como acá, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? La capacitación de la tripulación y también el combustible. Entonces, obviamente, si el combustible ha crecido, una de ambas, o se ha alquilado o se ha arrendado un avión nuevo, o se ha adquirido nuevas rutas. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Ver este pequeño cuadrito, para poder comparar, ¿no? Y además también conocer un poco de los gastos que incurren. Ahora estamos viendo acá una empresa grande, ¿no? Ahora, los mismos gastos, se puede armar, ¿no? Este mismo cuadrito, pero para, ¿cómo se llama? Para empresas pequeñitas, ¿no? Para empresas personales que hacen servicios de transporte de personas a pequeña escala. Entonces, es distinto el valor. Obviamente no va a ser millones, ¿no? Va a ser 100.000, 200.000, pero no millones, ¿no? Entonces, así es, colegas. Hasta acá, en nuestros últimos minutos de exposición. Todos estos documentos se les va a compartir, por si acaso, colegas. Incluso igual los formularios y leyes que se tienen, igual se les va a pasar, ¿no? Para que puedan leerlo. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Licenciado, una pregunta. Dígame. En el tema, bueno, donde estaba hablando sobre el seguro de pasajeros, lo puso que era un costo fijo. En ese caso no sería variable por el hecho de que no siempre, digamos, Hay la misma los cantidad, ¿no? aviones cumplen el 100% de, Ujú. de su capacidad. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que sucede, no? Tropezamos. Igual hice esa observación cuando yo hice la auditoría de una de esas empresas y mencioné, ¿no? ¿Cómo pueden tener este rango? No, es que la empresa aseguradora es la que nos asegura por vuelo y nos asegura como si estuviera lleno, así nos explicaron. Porque igual pensé lo mismo que usted, dije, no, pero a veces un avión, por ejemplo, hace años, 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 años atrás, el 2018 les comento, ¿no? Viajé a Cochabamba, pero éramos pues en el avión, no estaba lleno, yo estaba solo en toda mi fila y no fuimos, ahora llegamos a Cochabamba y cuando llegamos a Cochabamba, entró, ¿no? La otra, ¿cómo se llama? La otra, ¿cómo los otros pasajeros, pero es justamente por ruta. Entonces, supongamos, ¿no? Aquí vamos a colocar, justamente acá, ¿no ve? Tenemos aquí la ruta A y tenemos aquí la ruta B, ¿no ve? En este rango de ruta solo va a haber 20 pasajeros. Y luego continúa la ruta B1. Y aquí se va a completar a los 100 pasajeros. Entonces, no puede separar, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el seguro? ¿Cómo se llama? Por esta ruta. No puede separar. Ah, aquí yo te aseguro por 20 y aquí te aseguro por 100, ¿no? Entonces, agarra, hace un promedio y te dice, no, yo te aseguro de la ruta A a la ruta B1 o las escalas B1, te voy a asegurar por un monto, tanto, listo, como si estuviera llevando a 100 personas, pero ya le ha colocado como un combo sería, ¿no? Un combo. Le ha colocado un combo de seguro, ¿no? Entonces yo te aseguro toda esta ruta por
no sé, digamos, $1.000, un ejemplo, ¿no? $1.000. Ya, otra ruta, ¿no? Entonces ya tienes la ruta, ¿cómo se llama? B2, que va a ir a la ruta C y que se conecta con la C1. Aquí tienes, no sé, 100, pero aquí solo te llegan, no sé, solo hay 10 pasajeritos que llegan. Igual, te hace la ruta por los 100, como si estuvieran acá. Es por la ruta lo que hace el seguro. Evidentemente, si hiciéramos un costo específico, sería ideal, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Asegúrame de aquí a aquí y luego de aquí a aquí. Pero las empresas de seguro, para evitarse problemas, porque a veces, evidentemente, dicen, no, no pueden saber si el vuelo puede estar sobrevendido o puede no estar ni vendido. Entonces, para evitarse problemas, por ruta te voy a hacer y tanto te cuesta. Entonces ahí va colocando por seguro, ¿no? Evidentemente no hay, ¿no? Como las flotas, ¿no? Ah, la flota es de 30 pasajeros y le meten al medio más, ¿no? Todos taucados, ¿no? Y está llevando 60 personas en la flota, ¿no? Entonces, no, así no puede ser los aviones, ¿no? Entonces directamente de tal ruta, solo voy a transportar 100 personas. Entonces, así es como hace, ¿no? La prestación del servicio por cada una de las rutas y van haciendo, ¿no? Y evidentemente la aseguranza es como se llama mensual, ¿no? Tienen que pasar sus guías de vuelo. Pero lo más práctico sería eso, ¿no? No, tampoco estoy indicando de que está mal, ¿no? Su idea está muy bien, debería ser eso, ¿no? Pero son políticas, ¿no? De cada entidad aseguradora. Escapa eso de nuestras manos. ¿Alguna duda más, colegas? Antes de irnos a descansar, ¿alguna curiosidad? ¿Qué tal? Ya. Buenas noches. Una consulta. ¿Estos datos son actuales o solamente son a modo de ejemplo? No, no, como les dije, estos datos pertenecen a una empresa que ha tomado su memoria. Entonces, son del año 2020, no son actuales, son del 2022, 21, 20 y 19. La información del 2023 y 24 no hay en redes sociales. He buscado en la memoria anual de la empresa que les plasmé, no está su información actual. Solo coloca nomás, se tuvo hay un documento, se cubrió varias rutas, pero no hay un datos de uso como antes había. La información no está. Las memorias anuales no están demostrando lo que sucedió esos años. Solo tenemos a partir del 2022, pero 23, 24, cero. Tampoco hay el estado financiero, porque busqué y el estado financiero está demasiado centralizado. Solo está así de manera global. Ingresos, tanto. Gastos operativos, tanto. Gastos administrativos, tanto. Gastos financieros, tanto. Utilidad, tanto. Reserva, pago impuestos y así. Súper, súper ligerito está el estado financiero. Y no está desglosado como otros años. Lamentablemente no hay. Muy buena pregunta, licenciado Luciano Echeverría. Nos pregunta el licenciado Luciano Echeverría, ¿qué pasa en un vuelo sobrevendido? Porque sí hay, antes no. Ahora sí hay muchos vuelos sobrevendidos, ¿no? Que agarran, hacen la reserva y pagan el último día. Pero como todavía el asiento está disponible, la empresa lo puede vender. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Hay una sobreventa. Tiene dos opciones. La primera opción es hacerle un cambio de ¿cómo se llama? De avión, ¿no? Entonces, digamos, en el 737-1 lo vamos a poner a 737-2, pero va a despegar, ¿cómo se llama? A las 10:30.
Entonces la empresa todavía tiene el chance, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si todo está sobrevendido? Lamentablemente la empresa tiene que hacer la devolución del vuelo, ¿no? Y dependiendo del daño que se haga, tiene que hacer, ¿no? Una pequeña indemnización. Lamentablemente la indemnización es muy pequeña, ¿no? En el caso de Bolivia. Entonces, he visto casos donde han hecho la nota de débito crédito, le han devuelto porque ya los boletos ya están registrados, ¿no? Y mandados a impuestos, son documentación electrónica. Ya está. Entonces tienen que hacer la reversión. No pueden hacer una anulación. La reversión y la anulación es muy distinto. La anulación vas y eliminas el dato, ¿no? Digamos, aquí tengo acá no sé, el número uno, ¿no? ¿Qué haces en la anulación? Simplemente pa, y listo, se acabó. Pero en la reversión no. Entonces, colocas aquí uno y en la reversión menos uno. Cuestión que si hago la diferencia, esto menos esto, evidentemente, perdón, esto más esto, ¿no? Esto más, ay, caramba, esto más esto me dé cero, ¿no? Me dé un valor negativo o me dé un valor nulo. Entonces, en este caso, es dependiendo el momento, ¿no? Si hubiese espacio en los siguientes vuelos, sí se le podía hacer una reprogramación y no, la empresa no perdería, ¿no? Dependiendo de la reprogramación, si supera 1 hora, 2 horas, 3 horas, la empresa terminaría perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que darle alimentación, darle una llamada, ¿cómo se llama? Darle también hospedaje, dependiendo del tiempo que tarde en hacer la reprogramación. Ahora sí, como conocemos cómo somos los bolivianos, generalmente algo no nos gusta, entonces devuélvame. Entonces sí, evidentemente le devuelve el dinero. En algunos casos también devuelven una pequeña indemnización por el daño, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos he visto que no devuelven nada. Entonces, en lo correcto sería devolver una pequeña indemnización, que incluso está normado, ¿no? En el caso de perjuicio debería haber una indemnización económica y demás, ¿no? Pero en nuestro país no he visto que pase eso. Tampoco he visto en la parte contable. Como tampoco lo hacen, entonces no hay, ¿no? Un registro contable sobre indemnizaciones. Sí, cuando se ha prolongado y demás, el tiempo más de 2 horas, sí les han dado hospedaje y otro, pero eso sí tenía su gasto correspondiente con su factura igual, ¿no? Un cierto monto, a un hotel lo han llevado, ha descansado en el hotel, la empresa ha pagado el hotel, lo ha vuelto a traer. Entonces, hay que conlleva gasto de transporte, ida y vuelta, y gasto de hospedaje, ¿no? Y después de ahí el vuelo correspondiente. Sí correspondería una indemnización si no se pudiese reprogramar. Si la reprogramación fuese con mucho tiempo, sí conllevaría un gasto, ¿no? Y al final perdería un poco de plata. Pero si tuviésemos suerte y hubiese en el siguiente vuelo de, no sé, de media hora después un asientito, entonces no habría ningún problema, ¿no? Entonces no habría indemnización, nada, y la empresa terminaría ganando. Es de acuerdo al momento y la materialidad. Perdón, disculpe, colega, ¿en qué formulario? Colega Eugenio. Los cobros que realiza Nabol como servicio de aeropuerto, radioayuda, servicio de en tierra y otros, ¿cómo los tomo en cuenta para el registro en el formulario en el punto específico? O sea, como cuenta de gasto, porque son cuentas de gasto. Como dije, acá por si acaso, colegas, no estamos viendo la parte de los trámites, ¿no? Estamos viendo la parte ¿cómo se llama? Estamos viendo la parte contable. Entonces, estas cuentas son cuentas de gasto. Pero por eso, como les mencioné, no estamos viendo el llenado de trámites. Los trámites ya se ve, ¿no? La parte administrativa. En este caso estamos viendo la parte contable. Entonces, acorde a la parte contable, serían simplemente gastos operativos. Ya en el formulario correspondiente ya tendrían que ser llenados, ¿no? Por un especialista en la elaboración de trámites, ¿no? De permisos
y de pagos, ¿no? En este caso no corresponde, ¿no? Estamos viendo contabilidad, no administración aeropuertuaria. Muy bien. ¿Qué más? Porque eso lo hace otro sector, no lo hace contabilidad. Ahora, evidentemente que está en el departamento financiero es otra cosa, ¿no? Tenemos, ¿no? En la estructura organizacional distintos tipos de departamentos. No hay un departamento específico de contabilidad, ¿no? Sino está dentro del departamento financiero. Y del departamento financiero también tiene sus tramitadores, sus abogados y otros más, ¿no? Exacto, entonces, ahora acá dice, ¿eh? Pero de acuerdo al decreto 85 va para, exacto, y eso es una cuenta de gasto. Como le dije, estimado colega, acá estamos viendo la parte contable, no estamos viendo la parte de los trámites. Entonces, los trámites son otro, ¿cómo se llama? Otro rubro, no pertenecen a la parte contable. Nosotros, ¿qué simplemente haríamos? Haríamos lo siguiente. Una vez, digamos, ya pagado la indemnización, tendríamos la cuenta indemnización por el costo del boleto. Digamos, el costo del boleto cueste 1.000 bolivianos, 250 contra la cuenta banco. Listo, y los 250. Este sería nuestro registro contable. Ahora, dentro de su formulario, lamentablemente no es parte contable. Nosotros como contadores solo vemos el registro contable. Y específicamente este curso es contabilidad y registro. Entonces, esto es nuestro cientito para poder realizar el registro de esa indemnización. Bien, dejamos de compartir. Hasta acá. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna consulta más? Muy bien. Entonces, como no hay dudas y como no hay consultas, y muy agradecido por haberme escuchado, doy por terminada la última sesión del día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias, gracias. Hasta luego, licenciado.